Hola, ¿qué tal? Estamos en el informe semanal del Movimiento Larruchista. Hoy es el 12 de marzo de 2021. Y quiero comenzar con la declaración científicamente muy precisa, muy exacta del expresidente de Brasil, Lula, que dijo que el actual presidente Jair Bolsonaro estaba actuando como un imbécil en cuanto a lo que estaba haciendo respecto a la pandemia, a COVID. Imbécil es lo menos que se puede decir, porque no solamente era posible evitar las muertes, o muchas de las muertes, tal y como dijo Lula, en el caso de Brasil, que ya suman casi 270,000 muertes. No solamente tenemos una situación de contagio muy violento y rápido que está ocurriendo en el país. No solamente tenemos una situación en las salas de urgencias que ya están absolutamente copados en la mayoría de las ciudades de Brasil, en los grandes estados, en Río de Janeiro, en Río Grande do Sul, en todos lados están entre el 90 al 100 al 110%. Es decir, ya uno no se puede enfermar para ir a urgencias. O más bien a cuidados intensivos. Pero no solamente eso está ocurriendo, sino que es una situación donde por la violencia, el ritmo tan violento de expansión y contagio y la falta realmente casi absoluta de no solamente de vacunar a la gente, sino de las medidas mínimas necesarias para proteger a la población, porque Bolsonaro básicamente con arrogancia típica de una persona no solamente imbécil, sino malvada, que no tiene por qué estar en la presidencia de Brasil, a mi parecer, se ha creado una situación donde se están gestando nuevas cepas, nuevas variantes del coronavirus que a estas alturas son un peligro para todo el planeta, para toda la humanidad. En particular la cepa P1 que existe en Brasil y que se está extendiendo a otras partes de Sudamérica y del mundo, es extremadamente contagioso. Se habla que tiene el doble de contagio de las variantes iniciales, pero también hay una situación de reincidencia, de gente que se vuelve a infectar después de haber tenido COVID con la primera variante, se vuelven a infectar con la P1 y se sospecha o se está hipotetizando como evaluación preliminar que entre el 25 y el 60% de reinfecciones están ocurriendo. Ahora, esta es una situación extremadamente grave porque como era obvio y se había dicho de antemano, y Lino LaRouche habló de esto desde hace tiempo, el problema con las pandemias no es simplemente el virus actual, sino la probabilidad, si no se controla, de que van a haber mutaciones y variaciones que van a ocurrir especialmente cuando hay contagio de un porcentaje muy grande de la población. Y esto es lo que está pasando en el caso de Brasil. Esto se ha vuelto casi un caldo de cultivo para la región y para el planeta. Brasil tiene fronteras con 10 de los 12 países de Sudamérica. Solamente Chile y Ecuador no tienen frontera directa con Brasil. Ya hay contagio río arriba en el Amazonas, no solamente en Manaus, que está fuera de control, una situación que es simplemente dantesco lo que está pasando ahí, pero Iquitos, Pucallpa, etcétera, en Perú. Luego hay una situación con la frontera con Venezuela, que es una frontera muy abierta a estas alturas y obviamente hay una población totalmente desprotegida por las sanciones, por el ataque económico, por el desplome económico que hay en Venezuela, donde ya hay hambruna, aún antes de que tuvieran este problema con la variante brasileña, pero que es una situación extremadamente peligrosa. No solamente eso, hay 270,000 muertos en Brasil,
Es la población más grande de Sudamérica y se está extendiendo al planeta. Tiene 211 millones de habitantes Brasil y tiene contacto histórico y actual, cultural, con buena parte de África. No solamente la parte africana de habla portuguesa, Mozambique, Angola, etcétera, etcétera, sino con África en general. Entonces, esta es una situación realmente peligrosa que se tiene que atender. La Fundación Osvaldo Cruz, perdón, conocida también como Fiocruz, que es un centro de investigación sobre asuntos biológicos, ha emitido informes sobre la situación en Brasil con esto, donde han sonado la alarma de que esto se tiene que poner bajo control, hay que vacunar a la población, hay que dar tratamiento, hay que parar el contagio, hay que tomar las medidas sanitarias mínimas requeridas, si no esto se vuelve simplemente un caldo de cultivo para toda la población. Ahora, y claro, los países vecinos también son, no solamente Venezuela, los otros también son extremadamente vulnerables. El caso de Perú, que ya nos lo han comentado compañeros, Lucho Vázquez nos ha comentado en varias ocasiones de la situación de Perú, donde ellos están en Perú entre el lugar número 1 y el lugar número 3 del mundo entero en el número de muertes por millón de habitantes. A ver, algunas semanas es el primero, otras el segundo, tercero, pero es una situación realmente horrible la que está pasando. Ahora, sin embargo, quizás lo más terrible de todo de la situación de Brasil es algo que se relaciona directamente a lo que está ocurriendo al otro lado del planeta, es lo que está pasando en Yemen. En Yemen hay una situación de inanición, de muerte por hambre, de centenares de miles, si no millones de yemeníes, especialmente de niños. Acaba de regresar de una visita a Yemen el director del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, que dice que lo que está pasando en Yemen en estos momentos es un horror. Él acaba de visitar hospitales para atender a niños con desnutrición en un hospital en la capital de Sanaa y dijo lo siguiente, esto es una cita textual: en una ala para los niños de este hospital, normalmente en tales lugares uno puede escuchar que los niños lloran, que los niños se ríen, pero aquí, en este caso de Yemen, no hay llanto, no hay risa, hay silencio sepulcral, dijo. Fui de sala en sala y literalmente niños que en otras partes del planeta estarían perfectamente bien, quizás se enfermarían un poco, pero se recuperarían. Aquí no. Y luego dijo, este es el infierno, esta es la peor parte del planeta y es algo enteramente hecho por el hombre. Cierra comillas. Entonces, y eso es lo mismo que pasa en Brasil. Estos no son desastres naturales que tenían que ocurrir. Estas situaciones son producto de políticas genocidas, de políticas erróneas, de 50 años de saqueo económico de la economía física, que sí tenía y tiene solución. Estamos ante una situación, como lo ha dicho muchas veces el Instituto Schiller y Helga Sepp-Larouche, como también siempre lo dijo Lindo LaRouche, tenemos una situación donde por la crisis sistémica, si no paramos la pandemia y los otros problemas de hambruna y de descomposición físico-económica, si no paramos esos problemas en todos lados, no lo pararemos en ningún lado. Estos son problemas planetarios, problemas de toda la humanidad, no simplemente en términos morales, que uno no puede hacerse de la vista gorda de lo que pasa en Yemen o en Brasil, sino por razones científicas de economía física, que si no resolvemos los problemas en todos lados, no vamos a resolver el problema en ningún lado.
Y esta es la realidad de la situación. Ahora, es por esto que el Instituto Schiller va a realizar una conferencia este fin de semana que viene, el sábado 20 y el domingo 21, sobre el tema, a 2 meses del nuevo gobierno de Estados Unidos, el mundo en una encrucijada, donde entre otras cosas hablaremos de las soluciones a estas crisis sistémicas que estamos viviendo. En particular lo del COVID, lo de la hambruna y el desplome económico. Ahora, necesariamente la crisis o la solución a la crisis pasa principalmente por una cooperación entre China y Estados Unidos. No únicamente estos dos países, pero sí necesariamente entre estos dos países, por razones que son bastante obvias. Y es que son las dos economías más grandes del planeta, tienen un papel fundamental que jugar en esto, y no hay manera en que se pueda resolver si hay una disputa, o peor todavía, si hay una confrontación de civilizaciones, de culturas, de economías entre China y Estados Unidos. Quienes dicen que no se puede, que el problema es que hay confrontación geopolítica, están básicamente condenando al planeta y a nuestra especie a su destrucción. Tenemos que encontrar una solución que abarca estos elementos. Ahora, Helga Zepp-LaRouche comentó exactamente este punto en su videoconferencia semanal esta semana, donde habló de que hay ciertos intereses geopolíticos que lo que buscan es una confrontación entre China y Estados Unidos. Y se refirió en particular al jefe del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos, el almirante Philip Davidson, que dijo en testimonio ante el Senado de Estados Unidos que China tiene un enfoque pernicioso en toda la región que incluye un esfuerzo de todo el Partido Comunista para coaccionar, corromper y derrumbar gobiernos, a las empresas y a las organizaciones y a los pueblos del Indo-Pacífico. Y dijo Davidson, el mayor peligro que enfrentan Estados Unidos y nuestros aliados en la región es la erosión de la disuasión convencional frente a la República Popular de China. Debemos estar absolutamente preparados para luchar y ganar si la competencia se convierte en conflicto. Ahora, esto es bastante escalofriante si uno lo piensa. Por supuesto, no es Davidson nada más, es el secretario de Estado Blinken de Estados Unidos que se está haciendo pasar por Pompeo. Todo lo que dice Blinken sobre China se parece mucho a todo lo que decía Pompeo, que es un ataque total. Y lo que dijo Helga esta semana es que, miren, es momento en que la gente se tiene que quitar las gafas geopolíticas que tienen puestas, los anteojos, los lentes geopolíticos que tienen, porque no hay manera en que uno puede tratar de contener y aplastar una civilización que tiene 5.000 años de existencia con una población actual de 1.400 millones de habitantes. Hay solamente una manera de lograr eso y se llama guerra. Y los chinos, en definitiva, no se van a dejar. Así es que quienes tienen puestos esos lentes geopolíticos tienen que quitárselos o se los tenemos que quitar para encontrar las soluciones necesarias a esta situación. Ahora, la buena noticia es que sí hay avances en este sentido. Un momento, por favor, una pequeña interrupción. Les pido disculpas por la interrupción. Ahora, sí hay oposición
no necesariamente a nivel del gobierno de Biden, es más, lo que pasa dentro del gobierno de Biden es algo que tenemos que discutir en un momento y que se va a abordar ampliamente en la discusión de la conferencia del Instituto Schiller que les mencioné, pero sí a nivel de intereses reales en Estados Unidos, en Europa y en otros lados, que entienden que tienen que poner la ideología a un lado cuando hay un choque entre la ideología y la realidad, y ese choque amenaza la existencia misma de esos intereses o de esas naciones. Me refiero, por ejemplo, al hecho de que hubo una reunión de legisladores estatales de 7 estados de Estados Unidos la semana pasada con legisladores de 7 provincias chinas para hablar de los intereses comunes que existen entre Estados Unidos y China en el desarrollo económico, en el comercio, etcétera, etcétera. Ahora, hay cosas que están detrás de eso. Están los intereses del sector agropecuario, los intereses industriales, los intereses comerciales, los intereses sindicales, que no necesariamente van a seguir una orientación ideológica de la geopolítica británica, cuando lo que está en juego es la existencia misma y la situación económica que ellos están viviendo. Esto es algo muy significativo. También hubo una respuesta muy fuerte de un grupo de prominentes profesores universitarios y académicos en Estados Unidos, de universidades como Harvard, MIT y otros, por el hecho de que el Departamento de Justicia ha estado deteniendo y acusando penalmente a profesores, ya sea chinos o chino-americanos en Estados Unidos, por el mero hecho de que son asiáticos y que tienen esa relación con China, acusándolos de todo, espionaje, etcétera, etcétera. Ha creado una situación macartista total en el sector universitario, pero, y esto viene desde el gobierno de Trump, con Pompeo y demás, pero ahora hay una posición importante y hay una carta abierta de 100 profesores que se han expresado sobre esto y diciendo que no, esto simplemente no es algo aceptable. Luego tenemos una situación en Europa, donde países que no necesariamente comparten un punto de vista ideológico con China, reconocen que ante la pandemia hay vacunas de China, pero no hay vacunas de la Unión Europea, no les están llegando. Hay un fracaso total del programa de la Unión Europea en cuanto a lo de las vacunas. Y por lo tanto hay países como Hungría, por ejemplo, que han llegado a acuerdos con China y ya están llegando cantidades muy importantes de vacunas a China, de China a Hungría. Y por ejemplo, Hungría está diciendo que van a tener ya a toda la población de Hungría vacunada para junio, julio aproximadamente, cosa que no va a ocurrir en ningún otro lado porque vacunas no hay. Sí, no vienen de China principalmente, pero también de Rusia. Más todavía la situación de los países del tercer mundo, que como ha habido casi un monopolio, ha habido una compra total por parte de los países ricos, incluido Estados Unidos, comprando mucho más de lo que requieren, pero casi monopolizando lo que la oferta de vacunas puede ser. Se ha creado una situación donde más de 100 países, creo que son como 120, 125, no han recibido una sola vacuna. Y claro, luego hay la situación de un país como México, donde no quieren de ninguna manera tener una bronca con Estados Unidos, ni deberían tener con Estados Unidos como nación. En la reunión que tuvo López Obrador con Biden, López Obrador había pedido que Estados Unidos ayude con las vacunas y Biden, o más bien los controladores de Biden, le dijeron no, de ninguna manera. Una vez que resolvamos nuestro problema, a ver si podemos ayudar con el de ustedes. Afortunadamente, en el caso de México, China está enviando vacunas y ya hay información que las autoridades mexicanas han difundido diciendo que van a recibir millones
tengo los números apuntados en algún lado, no los encuentro en este momento, pero millones de vacunas que van a llegar, están llegando ya y están por llegar en los meses de abril, mayo y junio a México, que van a cubrir una parte importante de la población. Así es que esto también es un factor muy real en la situación estratégica internacional. Es un factor que también tenemos que encontrar la manera de juntar lo que parecen ser los opuestos, la coincidencia de opuestos, para juntar una fuerza política suficientemente fuerte para ganar esta batalla. Me refiero a algo muy específico que ocurrió esta semana en Estados Unidos, y es el hecho de que a la vez que 7 estados con sus legisladores hablaron con China sobre el desarrollo económico, hubo una expresión política, es más, una demanda política interpuesta por los procuradores generales de 12 estados de Estados Unidos en contra de la política de Biden del gran reajuste verde, donde denuncian que esto significa, bajo la propaganda del cambio climático y proteger la naturaleza, significa una descarbonización y una desindustrialización que amenaza no solamente el nivel de vida, sino la existencia misma de la economía de Estados Unidos. Encabezados por el estado de Missouri, Eric Schmidt, que es el fiscal general de ese estado, los estados de Arizona, Arkansas, Indiana, Kansas, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Utah y Tennessee. Ahora, esto es curioso porque estos son estados rojos, es decir, republicanos. Parte de lo que está pasando es un ataque a Biden, pero lo que están atacando es muy correcto que lo ataquen. Pero también es un hecho que muchas de estas figuras políticas y estos dirigentes, a la vez que se oponen a la política verde del Imperio Británico, se han comprado el paquete del ataque a China, que es también un paquete británico. Entonces, estuve viendo, comparando la lista de los 7 estados que quieren tener buenas relaciones con China con los 12 estados que se oponen a la política verde, y pues adivinen, hay solamente un estado que está en las 2 listas, que es el estado de Tennessee, y los otros no. Representan aparentemente intereses diferentes. Por un lado, los que, más que nada demócratas, quieren tener buenas relaciones con China, pero que están con la política de Biden y los británicos, con la cuestión verde, y por el otro lado, los estados, más que nada republicanos, que odian a China por razones que los británicos están exponiendo, pero sí se oponen a la política verde de Biden. Ahora, esto es curioso porque obviamente no solamente hay un enemigo común aquí, sino también si uno se quiere oponer de manera eficiente a la política verde de desindustrialización, como hay que hacer, pues los principales aliados internacionales son Rusia y China. Porque si bien es cierto que en ambos países, pero especialmente del lado de China, están dando cierto respaldo verbal político a la idea de que tenemos que tener un tratamiento correcto de la naturaleza, que hay que tomar en cuenta el calentamiento global, etcétera, etcétera. Hay ese factor y eso es malo, pero en la dirección general de la economía absolutamente no están descarbonizando, no están desindustrializando, están a favor de la energía nuclear y están jugando un papel muy importante en lo único que puede resolver la crisis planetaria que estamos padeciendo, que es la crisis, como en varias ocasiones lo hemos denunciado, de una reducción de la densidad relativa potencial de población de la economía física bajo las políticas de Wall Street y de la City de Londres en los últimos 50 años. Y si queremos encontrar de entre todo lo que ha ocurrido en todo el planeta, lo que más ha ayudado de manera positiva a mantener esa densidad relativa potencial de población,
tenemos que decir honestamente que lo que ha hecho China con sacar a 850 millones de personas de la pobreza ha sido el aporte más importante a nivel planetario a la productividad físico-económica del planeta entero, incluso Estados Unidos. Los estadounidenses deberíamos reconocer que los chinos han hecho más para defender la economía física de nuestro país, de Estados Unidos, que los gobiernos que hemos tenido en los últimos 50 años. Esa es la verdad. Quizás no le guste a la gente, quizás piensen que eso ideológicamente es inaceptable, pero esa es la verdad. Y esa verdad se está estableciendo e imponiendo bajo las condiciones mundiales actuales. Ahora, ¿qué pasa ahora con el gobierno de Biden? Bueno, es algo que vamos a estudiar y discutir más detalladamente en esta conferencia que realizaremos el fin de semana que viene. La cuestión de la relación con China es algo de suma importancia que se tiene que abordar en Estados Unidos, le guste o no a la gente. Y sobre este punto quiero hacer mención de algo importante que todos los seguidores de las ideas de Lyndon LaRouche y de Helga Zepp-LaRouche deben saber, y es que la organización conocida como LaRouche PAC, inicialmente fundada por Lyndon LaRouche, pero que últimamente se ha desviado políticamente muchísimo de la orientación de Lyndon LaRouche, en particular por este tema de China que estoy mencionando. A estas alturas, esa organización, a pesar de que están falsamente usando ese nombre, a estas alturas no tiene nada que ver con Lyndon LaRouche y con Helga Zepp-LaRouche y el verdadero movimiento de LaRouche. Ese verdadero movimiento es lo que tendremos presente en la conferencia de este 20 y 21. Lo hemos ampliado a una conferencia de 2 días. El primer día, en esta ocasión, vamos a empezar con un panel cultural, simplemente porque en todas las otras ocasiones, cuando cerramos con la discusión de la cultura clásica, la música clásica, la gente se siente tan fortalecida con esas ideas que siempre hemos dicho después, no, tenemos que empezar con eso para la próxima. Y bueno, está la próxima y vamos a empezar con eso, una discusión de la desastrosa cultura actual, especialmente que viven los jóvenes, la necesidad de la cultura clásica, tanto en la música como Beethoven y Bach, como la cultura clásica de los grandes dramaturgos, llámese Schiller o Cervantes o Shakespeare, en contraposición a lo que ahora están viviendo los jóvenes en particular. Y esperamos tener una participación importante de profesores universitarios, incluso los que han participado en estas discusiones, en esas discusiones y el proceso organizativo para la conferencia. De ahí, el sábado pasaremos a una discusión estratégica de lo que es el cuadro actual, donde obviamente Helga Zepp-LaRouche va a hablar, como también lo hará en el primer panel. También van a hablar representantes de las potencias más importantes del planeta, de Rusia, de China y de muchos otros países para evaluar la situación. El primer panel del domingo va a ser sobre el caso específico del sudoeste asiático, del Oriente Medio, como se conoce, y el tremendo peligro de una explosión geopolítica, como en el caso de Yemen o el caso de Siria, y lo que se tiene que hacer para parar esa destrucción que está ocurriendo. Vamos a tener participantes de Yemen, de Siria, de Pakistán, de África, y demás para presentar el programa de LaRouche para resolver esta crisis, que es la extensión de la franja y la ruta a esta región. Y vamos a cerrar con un panel sobre el comité sobre la coincidencia de opuestos que Helga Zepp-LaRouche ha organizado. Es más, hoy en la tarde estuve en una discusión breve con ellos. Están llevando adelante la idea de que hay que actuar a nivel de todos los países del planeta para parar la hambruna, parar la pandemia, tener soluciones
que no toleran lo que Beasley denuncia en Yemen, no tolerar lo que está pasando en Brasil, que lo que pasa en cualquier parte del planeta nos incumbe a todos participar en su solución. Y dentro de esa discusión vamos a tener una discusión específica sobre la parte sudamericana, no solamente Brasil, sino la importancia de llevar la iniciativa de la Franja y la Ruta a toda la región de América del Norte y de Sudamérica, con el plan de la RUS, de la extensión de esa Franja y Ruta a todo el continente, con la participación de colegas de varios países del continente en esa discusión. Eso es lo que tenemos para el fin de semana que viene y creo que eso es lo que nos ayuda a ubicarnos en este momento estratégico.